Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro tercer encuentro sincrónico de esta asignatura Almacenamiento de Materiales. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, y de acuerdo a lo que teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, el día de hoy estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica número 3, la correspondiente ya el día de hoy a el módulo número 2, manipulación de objetos. Esta es la sesión sincrónica eh, prácticamente ya final del curso, porque solamente tendremos entonces pendiente la sesión de cierre, que está programada por allí dentro de 2 semanas para dar finalización a la asignatura. Ya con anterioridad hemos desarrollado otras dos, una de bienvenida por allá ya hace unas 2 o 3 semanas que la desarrollamos, donde se dieron algunos lineamientos importantes sobre el inicio del curso. Y la semana anterior hicimos otro encuentro sincrónico, en ese caso, uno correspondiente a el módulo número 1. Bien, en este momento pues vamos a desarrollar la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2. Voy a cargar en este momento la presentación, porque realmente cometí un error y cargué una presentación que correspondía a otra asignatura. Bien, esta sesión entonces tiene como objetivo aclarar algunos conceptos asociados al módulo número 2, perdón, del curso. La agenda para el desarrollo de esta sesión será, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo 2. Voy a hablar sobre las competencias a desarrollar. Vamos a recordar algunos conceptos básicos, elementos que generan contaminación. Vamos a ver unos lineamientos puntuales sobre buenas prácticas para sitios que se manejen alimentos. Vamos a hablar del sistema HACCP, la implementación de ese sistema y los principios de dicho sistema. Bien. Inicialmente, recordemos que este módulo número 2 de nuestra asignatura tiene como principal competencia, bueno, 3 realmente. La primera de ellas, que ustedes puedan valorar la importancia de las normas y buenas prácticas de manipulación de cualquier producto siguiendo las técnicas requeridas para la conservación y el flujo de operación en un almacén. También que puedan aplicar los principios de almacenaje y conservación de acuerdo con las zonas del almacén, teniendo en cuenta las propiedades del producto para su correcta manipulación, y que puedan interpretar de manera correcta las normas de higiene, buenas prácticas de manufactura y las normas HACCP y su correcta aplicación en procesos de manipulación y almacenamiento para su ejecución en operaciones interdisciplinarias. Para este módulo número 2 de nuestra asignatura tenemos planeado el desarrollo de 2 actividades. La primera de esas actividades ya está habilitada. Se habilitó el día de hoy, si no estoy mal, a partir de las 8 de la mañana se habilitó esa actividad. Es la actividad 3, foro de discusión, análisis y debate sobre los criterios, los controles que deben tener los inventarios. Esa actividad va a permanecer habilitada hasta el próximo lunes 10 de mayo a las 8 de la mañana también. Y a partir de ese momento se habilitará la evaluación final, la actividad 4, evaluación del curso, la cual va a permanecer habilitada hasta la medianoche, hasta las 11:59 de la noche del 23 de mayo. Tengan en cuenta, por favor, que esa actividad tiene vencimiento el mismo día y la misma fecha que tiene vencimiento el curso. Por lo tanto, si a alguno de ustedes se le presenta algún inconveniente, alguna dificultad con la actividad y no la pueden desarrollar, ya no depende de mí, ya será un proceso que ustedes deben escalar con el director de la facultad. Él, junto con un comité académico, evaluarán si existe la posibilidad de habilitar tiempo posterior
en la actividad no presentada, de acuerdo precisamente pues a la situación que hayan atravesado algunos de ustedes sin que les haya llevado a no poder presentar dicha actividad final. De todas maneras, como se los he comentado, yo en la configuración que realizo siempre dejo 2 semanas para que ustedes puedan desarrollar la presentación de las evaluaciones finales. Van a contar entonces con 2 fines de semana prácticamente para que puedan tener el espacio y desarrollar la presentación de la evaluación final. Yo les sugiero que no esperen hasta el último momento, hasta el último instante para realizar la presentación de la actividad, porque cualquier circunstancia de último momento los puede llevar a esto que les acabo de mencionar. Como les digo, no depende de mí, ya será una decisión que se tome en otra instancia y puede que exista una respuesta negativa. Entonces, pues la invitación es aprovechar el tiempo, ¿no? Como les digo, van a contar con 2 fines de semana. La recomendación es que hagan uso del primer fin de semana para realizar la presentación de esa actividad final. Bien. Bueno, algunos conceptos básicos. La gestión de almacenes. La gestión de almacenes es el proceso de la función logística que se encarga de la recepción, almacenamiento y movimiento de un mismo almacén de cualquier material, ya sean materias primas, productos semielaborados o productos terminados. Es todo el conjunto de actividades que esté orientadas a gestionar adecuadamente el almacén. No importa cuál sea el tipo de almacén, sea almacén de materia prima, de producto terminado, sea un almacén transitorio, de movimiento de productos o demás. Bueno, lo importante es que la gestión de almacenes se encargará precisamente de desarrollar esas actividades para que de manera adecuada pues precisamente fluya todo ese conjunto de elementos internos que se van a almacenar en ese espacio, que de cierta manera yo no entorpezca el desarrollo de ninguna actividad, ¿no? Será todo ese conjunto de actividades que esté por allí orientados a pues hacer una rotación adecuada de esos productos, de almacenarlos en los espacios que pues permitan agilizar su distribución, de cierta manera pues analizar también los costos de inventario que tienen estos productos para validar cómo pues obviamente se puede hacer la optimización del manejo de los mismos. En segundo lugar, el inventario. Un inventario o stock es un recurso de almacenado que se utiliza para satisfacer una necesidad actual o futura. Inventario nosotros podemos manejar de materias primas, podemos manejar inventarios de productos terminados, de productos semielaborados. Lo importante de los inventarios es dar una respuesta adecuada a los cambios en la demanda que se presenten para una organización. Por ejemplo, tenemos un inventario de materias primas para que en dado momento, si llega a existir un alza en la producción de la empresa, pues nosotros contemos con ese inventario de materia prima allí listo para responder a ese cambio en esa cantidad de producción, y no que por allí requiera yo realizar un pedido o una compra de la materia prima y la misma se pueda demorar, ¿no? Entonces ese inventario me va a permitir a mí dar respuesta oportuna a ese requerimiento del área de producción. Podemos también contar con inventario de producto terminado, producto semielaborado, el cual pues está allí disponible para dar respuesta a un cambio en la demanda de los clientes o consumidores de un producto. Y precisamente este es uno de los criterios más importantes bajo los cuales se establece el ejercicio de manejo de los inventarios, de que precisamente nosotros tengamos a disposición los productos, los elementos para dar respuesta a un cambio o un requerimiento por parte de un cliente. Porque la organización debe centrarse, debe enfocarse siempre en satisfacer las necesidades, en satisfacer los requerimientos que tienen sus consumidores. Esto evitando que, en primera medida, por ejemplo, si un cliente me demanda a mí X producto y yo no lo tengo, pues yo pierda esa transacción, es decir, que el cliente no esté dispuesto a esperar un tiempo en que yo tenga ese producto terminado y se lo pueda vender, sino que sencillamente prefiera adquirir otro producto
de otro vendedor. Segundo, que al perder esa venta, pues ese cliente se vaya con la competencia, le compre y le adquiera ese producto de la competencia. Será un pacto significativo. Tercero, pues que al realizar esa transacción con otro tipo de proveedor, el cliente haya identificado algún plus, algún beneficio, algún aporte adicional que lo lleve a querer ahora no comprar los productos que yo le ofrezco, sino comprárselos a ese competidor, es decir, perder el cliente por completo. Y tercero, que de cierta manera esa recomendación que posiblemente ese comprador nos hubiese podido realizar a nosotros, esa referenciación frente a otros consumidores, pues ya no esté a nombre nuestro, sino que la recomendación empiece a realizarse o a darse a otros consumidores y ese cliente se lleve también a otros clientes de nuestra empresa. Entonces es un efecto bastante negativo, aunque mantener los inventarios también, como ustedes lo saben, requiere una inversión significativa. No solamente es tener allí materias primas y productos terminados, porque el manejo de esos inventarios requiere de un gasto, un espacio en físico para poder almacenar esos productos que están terminados o almacenar las materias primas, un personal de vigilancia, un personal que se encargue de precisamente administrar todo ese inventario, también los servicios públicos, es decir, se requiere un gasto económico y es precisamente el ejercicio que desarrollan las organizaciones de analizar adecuadamente cuál es el nivel de inventario que debe manejar cada empresa. Manejo de materiales. Preparación, ubicación, posicionado, desplazamiento, almacenaje de todos los materiales, partes y componentes que no son objeto de una actividad industrial. De cierta manera es manejar los elementos que están en un almacén y que son objeto de manejo de un inventario. De cierta manera es manipular adecuadamente esos elementos, esos materiales, esas materias primas, para que se pueda desarrollar el ejercicio de operación industrial. Importante que pues precisamente se estructuren este conjunto de actividades de manera muy óptima, muy adecuada, para que se cumpla con esos requerimientos mínimos, con esos requerimientos deseados, con esos requerimientos necesarios que en ocasiones puede llegar a establecer una línea de producción. Yo siempre comento cuando hablo de estas temáticas que los peores escenarios para la industria, para una organización productiva, es que se cuente con todos los elementos justos, adecuados, listos, preparados para desarrollar la actividad industrial y la misma no se puede ejecutar porque no se cuenta con la materia prima o porque se realiza precisamente un mal manejo de los materiales y no se conoce dónde está almacenado ese material, no puede ubicarse rápidamente, no puede prepararse de manera adecuada o en el peor de los casos no se cuenta con ese material, como ya lo he dicho, porque digamos que al tener todo el equipo industrial preparado, es decir, tenemos una maquinaria encendida y lista para trabajar, se han desarrollado los ejercicios de mantenimiento y de preparación de esa maquinaria, tenemos por ejemplo al personal capacitado y listo para trabajar, tenemos a ese personal pagándole en ese momento, estamos pagando servicios públicos, estamos, mejor dicho, generando un gasto y la operación está detenida porque sencillamente no se cuenta con el material o como lo he dicho ya también anteriormente, no se ha logrado ubicar, no se ha identificado dónde está ese material o no se ha preparado y se está retrasando el ejercicio productivo. Por eso es importante que se realice un manejo adecuado de los materiales para que pongamos a disposición de esas líneas productivas los materiales en el momento que se requieren, en el lugar que se requieren, para dar respuesta oportuna a los requerimientos que tienen nuestros consumidores. Cuarto concepto, material, elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto, los cuales tienen configuración real, es decir, que son tangibles, configuración virtual o puede ser compuesto de elementos totalmente abstractos. Nosotros comúnmente estamos acostumbrados a ver como materiales, como insumos, a los elementos físicos, ¿no? A los elementos tangibles, a la materia prima, incluso hasta la misma maquinaria que es utilizada para el desarrollo de los procesos,
pero nunca tenemos la tendencia a observar a la información como un insumo, como un intangible. Precisamente, eso hace parte de los procesos y es uno de los insumos que ingresa como material, como una materia prima para desarrollar el proceso. Y es que nosotros sin información no podríamos ejecutar ningún proceso de gestión dentro de las empresas, no podríamos desarrollar ninguna actividad realmente. Si mi organización, por ejemplo, se dedica a realizar zapatos y dentro de esa línea de producción entonces yo ya tengo la maquinaria, tengo el material dispuesto, pues sin información yo no puedo desarrollar los zapatos, sencillamente porque ese es el otro ingreso, el otro insumo, la otra entrada que tiene el proceso, que le sirve a la persona que va a desarrollar la actividad, pues saber o le permite ese conocimiento de cómo ejecutar sus actividades, cuál es el orden de esas tareas, cómo utilizar la maquinaria, cómo desarrollar esas funciones para finalmente conseguir un zapato terminado. Entonces también debemos concebir como material de ingreso a los procesos de gestión la información, que es elemento concurrente en todo ejercicio organizacional. Ahora bien, ya teniendo claro esos conceptos básicos puntualmente sobre lo que es el ejercicio de almacenaje, de manejo de materias primas y de inventario, aterricemos un poco los elementos contaminantes que normalmente están en el entorno organizacional. Hay elementos contaminantes físicos. En este aspecto hacemos referencia a todo elemento, partícula de tipo inanimado, que en determinado instante se incorpora o se adhiere a los productos. En este caso estamos hablando de productos alimenticios, que obviamente tienen una repercusión mucho más significativa en este tipo de afectaciones, ¿no? Son todos los elementos tangibles, obviamente, que pueden adherirse directamente al producto alimenticio y que obviamente pueden llegar a afectar su composición, pueden afectar directamente cómo se ven y obviamente generar una afectación al momento de satisfacer un requerimiento o un deseo de los consumidores. Hay elementos contaminantes químicos. Estos tienen una afectación mucho más significativa, aunque no siempre se pueda percibir. Los elementos contaminantes químicos hacen referencia a aquellos elementos que son provenientes de elementos de aseo y de limpieza. Esto estamos hablando que comúnmente son los escenarios de un punto en el cual estemos desarrollando productos alimenticios, ¿no? Encontramos otro tipo de contaminantes químicos. Sí, en el mercado nosotros podemos encontrar un sinnúmero de contaminantes químicos, pero no sería tan tradicional que nosotros encontrásemos ese tipo de elementos en un entorno tradicional de producción de elementos alimenticios. Lo tradicional que nosotros podemos llegar a encontrar son los productos de aseo y de limpieza. De por sí, muchos de estos productos son tan fuertes que generan reacción en muchas personas sin necesidad de estar, digamos, de cierta manera cerca o en contacto con esos productos. Personalmente a mí me sucede cuando yo estoy pasando por un supermercado y estoy pasando cerca a los productos de limpieza, inmediatamente, no importa cuál sea el tipo de producto, inmediatamente a mí me genera irritación en los ojos, ese tipo de productos. Entonces es la composición química tan fuerte que tienen esos productos que genera una afectación significativa a las personas. Obviamente esto afecta a los productos, pues cambia su composición química también, cambia obviamente los resultados que va a tener ese producto, pero más importante aún, puede llegar a generar una afectación directa al consumidor. Y como lo mencioné hace un momento, los elementos contaminantes físicos de cierta manera son elementos que son observables, que pueden percibirse a partir de la composición estructural del producto, ¿sí? Se perciben, se identifican de manera clara, inmediata, mientras que los químicos no, y por eso es tan peligroso para un producto alimenticio este tipo de contaminantes, porque no se perciben, no se identifican, pero sí pueden estar siendo consumidos, ingeridos
por parte de los clientes o consumidores, y eso puede estar generando una afectación directa a su sistema. Y allí ya hay un criterio de, en algunas ocasiones, irreversibilidad de la afectación que se le esté generando al cliente. Tercero, contaminantes biológicos. Son aquellos elementos que se encuentran en el medio ambiente, los cuales generalmente son visibles al ojo humano, como insectos, animales, roedores. Pero también en algunos entornos o en algunos escenarios no son visibles al ojo humano, como las bacterias o los virus. Hoy en día, pues más que claro, tenemos un entorno mundial en el cual pues, se evidencia particularmente este tipo de contaminante, ¿no? Digamos que ¿sí? Se establece, se plantean hipótesis que el surgimiento del coronavirus fue el COVID-19 fue a causa en un mercado, ¿no? A partir de el consumo de un producto alimenticio, y allí fue donde se generó esta producción en masa del virus en China, ¿no? Pero pues no hay certeza por completo de que esa fue la causa, porque han surgido ya varias otras hipótesis de que el virus apareció con anterioridad en otras partes del mundo. Bueno, ahora bien, hablemos de las buenas prácticas, en parte de algunos puntos de trabajo para precisamente dar un manejo adecuado de los productos y precisamente tratar de disminuir esa posible aparición de estos elementos contaminantes. Uno es el ejercicio de adecuar efectivamente los establecimientos o las zonas de trabajo. Debemos tener en cuenta cuáles son las zonas de manipulación de los alimentos, en qué lugares específicamente debe estar de cierta manera cerrado completamente el espacio para que se manejen adecuadamente los alimentos y para que no llegue allí ningún tipo de contaminante, qué tipo de vestuarios deben utilizar las personas que tienen contacto directo con los productos, qué tipo de iluminación debe tener el lugar, de ventilación también, y esto pues debemos tener en cuenta la composición propia que tiene cada uno de los alimentos, porque en algunas ocasiones hay algunos productos que requieren de algún tipo de manejo específico, de algún grado de temperatura ambiente, de algún tipo de protección de temperatura. Entonces pues hay que tener en cuenta estos lineamientos, pero son requerimientos propios de los productos, y para ello pues obviamente quien se encargue de realizar su producción debe pues asegurarse de que se cuentan con esos requerimientos mínimos. Segundo, limpieza y desinfección. Debemos tener en cuenta qué productos se van a utilizarse, qué precauciones tiene el uso de cada uno de esos productos, y también obviamente más allá de realizar el aseo constante de estas instalaciones y de asegurarse que los productos no van a tener contacto directo con los elementos de limpieza, pues también se debe solicitar al personal que trabaja en estos lugares, en estos establecimientos, de hacer un uso adecuado de estos elementos de limpieza y también aplicarlos. Higiene durante la elaboración, obviamente, pues seguir los requisitos del uso de la materia prima, establecer procedimientos internos para el uso adecuado de las materias primas y para los procedimientos adecuados en términos de higiene. Junto con esto, pues establecer y manejar toda la documentación interna, estructurar cuáles son los requisitos para el manejo de cada uno de los alimentos, cuáles son los requisitos para la elaboración de cada uno de los productos, realizar obviamente todos los ejercicios de control, todos los registros que me permitan a mí evaluar constantemente que los procedimientos se están desarrollando, que se están ejecutando de acuerdo a esos lineamientos que previamente se habían establecido. Y también tener seguimientos sobre los ejercicios de almacenamiento y transporte.
asegurarse que durante el ejercicio que se va a desarrollar de transporte, por ejemplo, de productos, no se vaya a afectar nuestro producto ya realizado. Y es que de nada me serviría a mí desarrollar todos esos esfuerzos de proteger el producto frente a contaminantes químicos como los productos de limpieza, de manejar una temperatura adecuada para la elaboración y mantenimiento de ese producto, de tener lineamientos de asepsia para poder gestionar las actividades de producción de ese producto, y cuando llegue al transportista o a quien se va a encargar de llevarlo hasta el cliente, pues que no se cumpla ninguno de esos requerimientos y que todo esto se eche a perder, ¿no? Se debe asegurar que también quien se va a encargar de realizar el ejercicio de transporte y también de almacenamiento cumpla con esos lineamientos y con esos requerimientos que se han establecido. Puntualmente, los productos alimenticios tienen en muchas ocasiones algunos requerimientos, algunos lineamientos asociados a la temperatura, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, en los productos lácteos, que siempre se asegure el transporte de los productos en determinada temperatura, bajo cierta protección, y eso de cierta manera asegura que el producto va a llegar hasta el cliente final en las condiciones que se espera. Normalmente, por ejemplo, cuando existen o se presentan paros de transporte, estos son los únicos vehículos que les permiten continuar su camino, ¿no? Aquellos que transportan alimentos, que tienen refrigeración, por ejemplo, porque se sabe que si esos camiones o ese transporte se detiene, pues sencillamente todos esos productos se echan a perder. Entonces, siempre es algo que me quedó a mí en el recuerdo, que siempre que existe un paro, por ejemplo, de transporte, a esos vehículos sí se les permite, digamos, que continuar con el desarrollo de su actividad sin inconveniente. Bien, hablemos de las normas y del sistema HACCP, el cual garantiza un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basado en el control de los puntos críticos, aquellos puntos que representan de cierta manera mayor atención para el desarrollo de las actividades en estos puestos de trabajo. El análisis de puntos de peligros y de puntos críticos de control, denominado HACCP por sus siglas en inglés, es un sistema de inocuidad alimentaria basado en la identificación de todos los peligros potenciales en los ingredientes y en los distintos procesos de producción de alimentos. El objetivo es identificar cuáles son estos puntos críticos y a partir de realizar este ejercicio de identificación, pues tomar todas las medidas que sean necesarias y oportunas para prevenir la aparición de estos riesgos. De cierta manera es realizar un ejercicio adecuado de identificación de problemáticas latentes y a partir de identificar esos elementos o ese riesgo que se representa en esos puntos, pues implementar medidas de acción para mitigar la posible aparición de esas situaciones que no están deseadas, obviamente, en el desarrollo de mis actividades. Ahora bien, el ejercicio de implementación de esta metodología es, en primer lugar, realizar precisamente un análisis de peligros. Aquí vamos a recopilar y evaluar toda la información inherente al proceso productivo de los productos alimenticios. Acá, obviamente, de acuerdo a la descripción del proceso, a medida que se desarrolla el paso a paso, a medida que vamos teniendo en cuenta cómo fluye ese conjunto de actividades, vamos a empezar a identificar el pormenor de todos aquellos inconvenientes que posiblemente se puedan presentar en ese instante. Con eso tendremos, digamos, que un bosquejo general de todos los peligros que se pueden presentar al momento de realizar el ejercicio productivo. Se forma un equipo encargado del HACCP. Se establece un equipo interdisciplinar. La idea de este tipo de comités es poder, pues, tener un conocimiento amplio sobre la temática que se va a trabajar, es decir, que no únicamente sesguemos la información hacia un punto. Normalmente, cuando se están desarrollando este tipo de ejercicios de implementación de sistemas de gestión, lo que se busca es que a mayor diversidad de profesionales que existan en ese comité, pues existirán diferentes puntos de vista y se estará abarcando de mejor forma y de manera mucho más global la información. Tendremos mucho más claro cuáles son los elementos que vamos a afrontar, tendremos mucho más claro qué es lo que nosotros queremos desarrollar y aplicar.
Descripción del producto. Vamos a realizar una descripción completa del producto, incluyendo toda la información relacionada al mismo, es decir, vamos a describir su estructura física, vamos a describir su estructura química, vamos a hablar todos los aspectos que estén relacionados a su ejercicio de producción y también a su tratamiento, es decir, cómo se debe realizar adecuadamente el manejo tanto de insumos como el manejo de los productos terminados para que sencillamente el producto pueda llegar a su cliente o su consumidor en las condiciones en que se desea, ¿no? Tal cual como se produce, pues que se cumpla con ese requerimiento para que llegue al cliente y obviamente satisfaga su necesidad. Vamos a determinar el uso. En esta etapa vamos a tener en cuenta precisamente la condición del consumidor final. De cierta manera, vamos a tener en cuenta cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades establecidas por parte del cliente para, de cierta forma, traducir esas necesidades y traducir esos requerimientos en objetivos que puedan ser desarrollados y que puedan ser alcanzados por parte del personal operativo que se encarga de desarrollar el producto. De cierta manera, es precisamente dar alcance a ese requerimiento, dar alcance a esos criterios mínimos que establecen los consumidores. Elaboración del diagrama de flujo. El diagrama de flujo, recuerden que es un mecanismo que nos permite ilustrar de manera rápida, sencilla, cuál es ese paso a paso, cuál es ese conjunto de actividades que se desarrolla dentro del proceso. De cierta manera, el diagrama me permite a mí tener información rápida y sencilla. Si en determinado momento yo quiero conocer cómo es el ejercicio de producción de ese equipo particularmente, pues me dirijo al diagrama y allí podré identificar el paso a paso de manera muy rápida y sencilla. Ahora bien, si quiero especificar un poco más, un poco mejor sobre cada actividad, puedo dirigirme al procedimiento que está documentado y que lo desarrollamos con anterioridad y allí encontrar el detalle de cada una de esas actividades o encontrar el detalle del procedimiento sin llegar a generar o tener algún tipo de confusión, ¿sí? Cuando no existe el diagrama, de cierta manera lo que debe realizar la persona es colocarse y seguir el documento paso a paso para encontrar cuáles son las características puntuales del procedimiento sin llegar a identificar de manera muy rápida y muy sencilla los elementos puntuales que quiero observar, ¿no? Eso es lo importante del diagrama, que me permite a mí identificar rápida y sencilla cuál es el elemento significativo del cual yo quiero realizar seguimiento. Confirmación del diagrama en el sitio. El equipo responsable deberá corroborar el proceso en el sitio que sucede, es decir, realizar un seguimiento de que efectivamente eso que se ha planteado, que quiere desarrollarse, que está produciéndose, pues esté acorde a lo que previamente se había delimitado, se había establecido dentro del diagrama y dentro de la descripción del proceso, es decir, que no se está siguiendo un conjunto de actividades que están alejadas o que están ajenas a lo establecido. Eso es muy común que suceda dentro de las organizaciones, algunas. Cuando no se hace un adecuado ejercicio de control y seguimiento, pues los trabajadores tienen la tendencia de desarrollar un conjunto de actividades que tal vez ellos consideran más oportunas, mejores, más sencillas, y no siguen adecuadamente el procedimiento tal cual está estructurado dentro de la estructura documental de la compañía. Y por último, la determinación de los puntos críticos. Aquí es donde viene el trabajo puntual relacionado con la metodología. Una vez hemos hecho ese bosquejo general de todas las situaciones problemáticas dentro de el flujo de trabajo, pues acá ya obviamente por medio de la utilización de la descripción del proceso y por medio del diagrama vamos a ubicar los puntos críticos a los cuales se debe realizar seguimiento para evitar la aparición de posibles elementos contaminantes que afecten obviamente el producto. Ahora bien, el sistema HACCP tiene algunos principios. El primero de ellos es el análisis de los peligros. Basados en el diagrama de flujo, se analiza dónde están los puntos críticos y se señalan dichos puntos críticos para poder identificar dentro del proceso dónde posiblemente pueden llegar a aparecer estas afectaciones. Se establecen los límites de los puntos críticos, se identifican obviamente
cuáles pueden llegar a ser sus repercusiones, cómo pueden llegar a afectar la aparición de estos elementos contaminantes al resultado final, pero sencillamente también evaluamos alternativas para poder disminuir la afectación que pueda generarme, pueda llegar a representar ese elemento contaminante. Se implementa un modelo de auditoría de dichos puntos críticos, se establecen las acciones correctivas, es decir, aquellas alternativas que van a permitir dar respuesta a esos puntos críticos, mitigar la aparición de los mismos o en dado caso también establecer las acciones que me permitan a mí dar respuesta en dado caso que llegue a aparecer ese contaminante o esa afectación al momento del desarrollo de la actividad. Se establece un modelo de verificación y se genera obviamente todo el sistema documental para dejar un soporte de que el ejercicio se ha desarrollado y que ahora el proceso cuenta con los elementos, con las estrategias, con las acciones correctivas para precisamente dar respuesta ante situaciones no deseadas que se le presenten a el equipo productivo. Mis estimados estudiosos, les agradezco por su atención. Les recuerdo que si tienen cualquier duda o cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo estaré allí muy pendiente a resolver todas sus dudas o sus inquietudes. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.